Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Domingo 26 del tiempo ordinario, ciclo B. Mirando todas las cosas que existen, vemos que hay muchas cosas preciosas, cosas de mucho valor, pero ¿qué es lo más valioso del mundo? El Evangelio de hoy nos enseña que hay algo que está por encima de todo precio y es pertenecer a Cristo. Desde el día que fuimos bautizados recibimos una nueva vida que Dios nos regaló por el gran amor que nos tiene. Comenzamos a ser hijos de Dios. Y esto es lo más valioso que podemos tener. Pero esta vida divina tiene que ir creciendo en nosotros cada día. Cada día podemos y debemos crecer en esta pertenencia al Señor por la fe, la esperanza y el amor. En el Evangelio de hoy el apóstol Juan ha encontrado a un cristiano que no pertenece al grupo de los apóstoles, pero cree en Jesús, invoca su nombre y hace milagros luchando contra el diablo. Juan se lo prohíbe, pero la actitud de Jesús es distinta, y él le hace ver a Juan que quien hace semejantes cosas es en verdad un seguidor de Cristo, un cristiano. También hoy los cristianos corremos el riesgo de que nuestra catolicidad, es decir, universalidad de destinatarios y plenitud de medios en relación a la salvación, eso significa catolicidad, se convierta en un concepto abstracto. Hacemos esto cuando dejamos de mirar los horizontes inmensos del mundo al cual nosotros debemos aportar humildemente nuestro esfuerzo evangelizador, y comenzamos a encerrarnos en pequeños grupos dentro o fuera de la Iglesia, a los cuales atribuimos de un modo exclusivo el monopolio de la salvación. El grupo, la institución, la porción de la Iglesia donde nos movemos otorgan una relativa tranquilidad, un relativo bienestar espiritual y afianzan nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia. Pero al mismo tiempo corren el riesgo de opacar, cuando no de desplazar totalmente el sentido de la Iglesia universal. El Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, produce su actividad multiforme de maneras distintas y fructifica en modo insospechado allí donde la razón humana sería incapaz de descubrir la acción misteriosa del Dios escondido. Por eso, cuando nos dejamos mover por el Espíritu de Cristo, podemos comprender fácilmente cómo Él sustenta actividades tan variadas dentro de la Iglesia y cómo ellas manifiestan esa vida divina que habita en nosotros. Hay quienes se dedican al trabajo pastoral y quienes se dedican al estudio. Algunos cuidan del culto litúrgico, otros trabajan en lo social. Unos se esfuerzan por la expansión de la obra misionera y otros consagran toda su vida a rezar por la Iglesia y por el mundo. Hay quienes cuidan a los enfermos o a los niños desamparados y quienes enseñan a los que no saben. Nadie debe caer en la tentación de pensar que lo que hace es lo único valioso y todo lo demás es despreciable, porque correríamos el riesgo de despreciar la obra misma de Dios en su variada riqueza. Cada cristiano, por ser hijo, es infinitamente valioso a los ojos del Padre, aunque la pequeñez y la humildad de nuestra condición humana puedan hacer pensar lo contrario. Por eso Jesús se refiere a los discípulos como a los pequeños que creen en mí, o a los pequeños, mis hermanos, porque los criterios de Dios son distintos de los del mundo. Cuanto más pequeño es un hombre, más importancia tiene.
El hombre empequeñece no para perder su dignidad, sino para adquirir la importancia que le otorga el mismo Cristo. Las obras buenas que se hacen a los cristianos tienen un reconocimiento muy grande, porque se consideran como hechas al mismo Cristo. Y del mismo modo las obras malas hechas a ellos merecen un grave castigo, porque el Señor en persona asume la defensa de sus elegidos, de los que por ser cristianos en serio renuncian a la violencia para defenderse o atacar. Las palabras de Jesús son una severa advertencia contra los que quieran aprovecharse de la mansedumbre, la honestidad o la buena fe de sus discípulos para hacerles mal. Si el Señor dice que morir ahogado con una piedra atada al cuello es mejor que escandalizar o despreciar a uno de los pequeños, es justamente porque el castigo contra quienes se aprovechan de sus discípulos será terrible, y lo será porque Dios defiende a sus elegidos, cuya vida es infinitamente valiosa a sus ojos. Si tan valiosa es la vida divina que los cristianos tenemos, no debe ser menor nuestro esfuerzo por conservarla. Y por eso Jesús utiliza una comparación muy fuerte. Tenemos que estar dispuestos a cortar definitivamente con lo que nos separa de la amistad con Dios y nos hunde en el mal, aunque se tratase de una mano, un pie o un ojo. ¿Qué quiere decir el Señor con esta expresión que puede sonar a fanatismo extremista? En realidad se trata de una afirmación fuerte para indicar lo que decimos siempre que profesamos nuestra fe y confianza absolutas en el Señor, y nos decidimos a amarlo sobre todas las cosas. Todo lo demás, por valioso que sea o pueda parecer, como una mano, un ojo, un pie, queda necesariamente subordinado al único absoluto. Esta afirmación, bien entendida, lejos de provocar desazón e inquietud, es causa de gran paz interior. Frente a un mundo que absolutiza tantas cosas, sin las cuales declara la imposibilidad de la felicidad y la realización personal, por ejemplo, la fama, la riqueza, el poder, el placer, el lujo, etc., se nos recuerda hoy que fuera de ese amor que nos salva, nos redime, nos rescata, nos ama incondicionalmente y nos invita a una grandeza eterna, todo es relativo, muy relativo, absolutamente relativo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero?, dice el Señor en el Evangelio. Es importante aquí recordar aquello de que tantos sufrimientos provienen precisamente por relativizar el absoluto y absolutizar lo relativo. Pensemos un momento en los mártires. Prefirieron la muerte antes que perder la amistad, la gracia, la intimidad con Dios. Para ellos no era una cuestión de fanatismo o exageraciones, sino de amor, fidelidad y lealtad. Perder el ojo, la mano o el pie implica aprender a no transigir, a ser fuertes y preferir quebrarse si es necesario, pero jamás doblarse, torcerse, llamar bueno lo malo y viceversa. En nuestros días no son pocas las tentaciones de maquillar el Evangelio, reinterpretarlo de modo piola, adecuarlo a nuestra sensibilidad, matizarlo, contemporizar, adaptar, para terminar llamando voluntad de Dios a nuestros caprichos personales, nuestros gustos y teorías, y lo peor de todo, querer determinar nosotros lo que está bien y lo que está mal, que es el pecado en el fondo de Adán y Eva. O se es cristiano o no se lo es, y si lo somos debemos custodiar celosamente esta excelsa condición de hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo, y por ende alegrarnos con los otros cristianos, cuidarlos de los malos ejemplos que podrían inducirlos al mal, al pecado, no descuidar la vida de gracia, es decir, la confesión, la comunión, la oración, el apostolado, etc. Rescatados no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, nos recuerda el apóstol San Pedro, el primer papa, de modo que todo el oro y la plata del mundo no alcanzarían para pagar el precio de un cristiano, lo que vale, lo que de hecho ha costado. María Santísima, Madre de la Divina Gracia, nos ilumine y nos bendiga. Amén.